quiero pedirte unas cosas. Si te gustó el video, dame like. Si no te suscribiste, suscríbete. Así recibirás aviso de los próximos videos que se irán subiendo. Si te agrada el contenido del canal, compártelo con amigos, familiares, colegas, vecinos, conocidos. Así más personas podrán disfrutar de él. Y por encima de todo, déjame tus comentarios. Nada me daría más placer. Ahora sí, disfruta el video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, acá estamos otra vez en nuestras reuniones, en cada video que subo. Y con respecto al tema de hoy, digamos que entra un poco la filosofía, la psicología, pues se trata del poder. Sea el poder político, económico, militar. Se trata de todo eso. Vamos a tratar de ir desmenuzándolo, tratar de ir comprendiéndolo, cuál es el concepto, los tipos de poder que hay, los significados. Y bueno, es importante el tema porque uno de los, digamos, no sé llamarle bien de la vida, pero uno de los objetivos de mucha gente es el poder. Es el poder, quieren mandar. Hay gente además que le gusta mandar y se esfuerzan en todo aspecto en llegar a ciertos lugares donde pueden ejercer influencia, es decir, que tienen poder. Y bien, el poder es algo que como que seduce a mucha gente, además del deseo de ganar dinero, mucho, pues también el dinero es una forma de poder. Y eso nos obliga a nosotros a comprenderlo, a estudiar este tema y tener una idea clara más o menos de lo que es. Lógicamente no lo podemos, en este video no lo vamos a poder extendernos demasiado, no vamos a poder entrar en muchos detalles, vamos a hacer una síntesis y vamos a entender y ver qué es el poder, cómo se manifiesta, el significado que tiene, los tipos de poder y algunas teorías de algunos psicólogos sociales o sociólogos que son bastante interesantes y que tienen que ser tenidas en cuenta. Por lo tanto, el tema de hoy es el poder. Y bueno, no creo que lo importante es lo que viene en el video. No quiero extenderlo demasiado, pero le puedo decir que sí, es algo que es muy codiciado por la gente. El poder, el deseo de mandar, de tener a los demás sojuzgados, yo diría que es una enfermedad psicológica en algunos. Pero bueno, vamos a estudiarlo al tema. Vamos a tratar de penetrar lo más profundamente en sus misterios y veremos exactamente hasta donde podamos qué es el poder. Así que bueno, me despido de ustedes y nos seguimos viendo en los próximos videos. Van a tener que poder, por supuesto. Chao. El poder junto con la belleza, el dinero y la fama son dones que develan a muchos. Hoy nos toca analizar al poder. La palabra poder es una de las más empleadas en diferentes ámbitos de la sociedad y a menudo con diferentes significados. Proviene del verbo latino potere, cuyo origen se encuentra en la expresión pote est, puede ser o es posible, de donde viene nuestro verbo hispano poder, o sea, ser capaz de algo. De modo que, en principio, el sustantivo poder es la capacidad de algo o alguien de hacer una cosa posible. De este modo, tener poder, comúnmente, significa tener la capacidad de hacer que determinadas cosas ocurran. Los poderosos, o sea, los que tienen poder, son quienes hacen posible las cosas, quienes determinan si algo ocurre o no.
Ello implica tener las capacidades necesarias para ello, sea del tipo que sean, sociales, legales, militares, económicas, etc. Para las ciencias sociales, el poder es la capacidad de un individuo que esté en el poder político para influir en el comportamiento de otras personas u organizaciones sociales. El término autoridad se usa a menudo para designar al poder cuando es percibido como legítimo. El poder puede ser considerado injusto. Este tipo de ejercicio del poder es históricamente endémico entre los seres humanos. Sin embargo, como seres sociales, los seres humanos también pueden ejercer el poder con objetivos humanísticos, que ayudarán y empoderarán a otros, por ejemplo, organizaciones que trabajan para erradicar enfermedades. En general, como se percibe la existencia y el uso del poder, se deriva de los factores de interdependencia entre dos entidades y el entorno. En los negocios, el objetivo del poder es el logro, y como tal se puede considerar que si es justo será un juego de suma cero. El poder se puede expresar tanto hacia arriba como hacia abajo. Con poder descendente, el directivo de una empresa influye en los subordinados para alcanzar los objetivos organizacionales, pero cuando en una empresa se ejerce el poder ascendente, son los subordinados quienes influyen en las decisiones de sus líderes. El uso del poder no implica necesariamente la fuerza o la amenaza de la fuerza, es decir, la coerción. Un ejemplo del uso del poder sin coerción es el concepto poder blando, en comparación con el poder duro. Gran parte del reciente debate sociológico es sobre si el poder gira en torno a la cuestión del poder como un medio para hacer posibles las acciones sociales, tanto como puede restringirlas o prevenirlas. En ese sentido, el filósofo Michel Foucault vio el poder como una expresión estructural de una situación estratégica compleja en un entorno social dado que requiere restricción y habilitación. Veamos los tipos de poder. El poder político. El poder político es, dicho en términos fáciles, el poder que la polis, o sea, el poder que el pueblo delega en el Estado para que tome en su nombre las decisiones más difíciles respecto a la conducción de la sociedad. Es el poder que las instituciones públicas administran, es decir, el poder público. Según la tradición republicana, el poder ejecutivo, también llamado gobierno, que es electo en la democracia por el voto popular y administrado por un jefe de Estado, usualmente un presidente o primer ministro, pero también puede ser un rey o algo así, y por su gabinete de ministros y gobernadores y alcaldes. Se ocupa de la conducción política del Estado, es decir, de la toma de decisiones respecto a cómo distribuir sus recursos y hacia dónde dirigir la sociedad. El poder legislativo, que reside en el Parlamento o la Asamblea Legislativa, dentro de la cual tienen representación los distintos partidos políticos de una nación, en diferentes proporciones de acuerdo a la votación popular que los eligió, y que se ocupan de dar el debate político respecto a las leyes y la administración de presupuesto, o la aprobación de poderes especiales para el Ejecutivo, por mencionar algunas funciones. Son un organismo de control que limita el Ejecutivo mediante las leyes y que puede estar compuesto por una o dos cámaras de debate, diputados y senadores. El Poder Judicial, encargado de la interpretación de las leyes en el marco de las normas de la Constitución Nacional y de ejercer las sanciones o reparaciones necesarias para garantizar la justicia y la paz social en la comunidad. Se compone por una estructura jerárquica de tribunales, a la cabeza del cual está usualmente el Tribunal Supremo. Los miembros de este poder no son electos por sufragio, sino designados por otros dos poderes en consenso. El Poder Militar. El poder militar o poderío militar es la fortaleza y la potencia de las Fuerzas Armadas de un país. Esto es, la suma de la fuerza de su ejército, su armada y su aviación, consideradas desde el punto de vista estrictamente bélico. ¿Quién ganaría un conflicto armado o quién llevaría las de perder? Desde muy temprano, las naciones dependieron de sus ejércitos para defender sus recursos o sostener su frontera. Aún hoy las potencias militares ocupan un lugar de importancia dentro del orden mundial, pudiendo imponer ciertos términos a las naciones más débiles, a pesar de que a la guerra por lo general se acude como último recurso. En ese sentido, una potencia militar es una nación cuyas fuerzas armadas son poderosas, modernas y o se encuentran bien entrenadas y actualizadas. También estaría el poder económico que viene con el dinero. En este sector están los empresarios, financistas, magnates y todos los que de alguna forma tienen grandes riquezas. Es bien sabido que el dinero es una forma de poder. Pasemos a estudiar qué es el poder en sí filosóficamente. Para Elías Canetti, el poder se basa en la posibilidad de utilizar la violencia. Así escribe en Masa y Poder, que, en su momento arcaico, el poder se manifiesta como un momento de supervivencia. Cada vez que un vivo se enfrenta triunfante a una persona muerta, la posesión de poder significa supervivencia.
El derecho a decidir sobre la vida y la muerte es, lógicamente, el instrumento más seguro para la preservación del poder y la vida. Según Canetti, este instrumento de horror ahora es un derecho en los sistemas totalitarios y le da al dictador la apariencia de una divinidad. Pero un dictador no es un dios, sino, en la definición de Canetti, un gobernante paranoico. La preservación de su poder es lo más importante para él, y al mismo tiempo el sentimiento permanente de amenaza está presente en él. La masa de sus súbditos solo pueden ser controladas por los gobernantes paranoicos al decidir excesivamente sobre sus vidas y sus muertes. Uno podría decir que sus sujetos más perfectos son aquellos que han muerto por él, ya sea en la guerra, en juicios o en campos de exterminio. La voluntad de un gobernante se expresa en sus órdenes, y el hombre, como lo ve Canetti, no solo está acostumbrado a los mandatos desde una edad temprana, se impone en gran medida a lo que se llama educación. Canetti ve en el mando y su ejecución la constante natural del comportamiento. Para Canetti, la orden es algo fundamental, algo que es más antiguo que el lenguaje. Si se da y entiende una orden, la acción que lo sigue es percibida como ajena por la actuación. Se le ha impuesto. La persona en acción siente que en el poder está el mando. Para Canetti, el poder en el sentido figurativo e integral también significa ser capaz de decidir la vida y la muerte. En cada orden, por lo tanto, hay una amenaza de muerte original que está antropológicamente justificada. Los sistemas de poder totalitarios se basan en la ley de los más fuertes, y las rebeldías son tan difíciles porque la ejecución de una orden está fundamentalmente anclada en el patrón de comportamiento humano. Pero ¿qué hace que una orden sea tan irrefutable? Para entender la dependencia del hombre de la orden, Canetti desglosa la orden en una unidad y un aguijón. El impulso, el miedo al castigo, obliga al hombre a ejecutar la orden. Después de eso, dentro del ser humano, el aguijón permanece como un cuerpo extraño. En esta picadura dolorida se recuerda la memoria del mandato ordenado desde el exterior. Dado que los aguijones son cuerpos extraños, la gente busca disolverlos. La solución de una picadura solo se puede realizar invirtiendo la situación del mandato original, cuando el destinatario del mandato pasa el mismo mandato a otro. Una espiral de poder que continúa arrasando hasta el sacrificio final de que ya no tiene a nadie a quien transmitir la orden. El comandante solo puede escapar de las violaciones de la cumbre de mando si pasa inmediatamente o completamente la orden asociada. La cadena de las órdenes se puede conducir a la abnegación patógena y a la enfermedad mental. Se sabe que las personas que actúan bajo órdenes son capaces de las obras más terribles. Cuando se deshace la fuente de mando y se ven obligados a mirar hacia atrás a sus hechos, no se reconocen a sí mismos. En otras palabras, si el gobernante está muerto, las masas se quedan con sola abnegación colectiva, menos dramática pero igualmente consecuente para la psique y la salud del individuo afectado. Son las lesiones que se suman e incluso se multiplican por la cadena indisoluble de las órdenes. Teoría de las 5 bases. En un estudio ya clásico del año 1959, los psicólogos sociales John R.P. French y Bertrand Raven desarrollaron el esquema de fuentes de poder que permite analizar cómo funciona el poder. French y Raven sostienen que hay 5 categorías significativas entre las fuentes del poder, sin excluir otras categorías menores. Poder legítimo, también llamado poder posicional. El poder legítimo es el poder institucional que deriva de la posición que se ocupa dentro de una organización de acuerdo con los deberes del titular de la posición dentro de una organización. El poder legítimo es la autoridad formal delegada al titular del puesto. Suele ir acompañada de varios atributos de poder, como un uniforme, un título o una oficina imponente. Poder de referencia. El poder de referencia o carismático es la capacidad de las personas para atraer a otro y generar lealtad. Se basa en el carisma y las habilidades interpersonales del titular del poder. Una persona puede ser admirada dentro de un rango personal específico, y esta admiración crea la oportunidad para la influencia interpersonal. En este sentido, la persona influenciada desea identificarse con las cualidades personales y obtiene satisfacción de ser un seguidor aceptado. El nacionalismo y el patriotismo son los ejemplos como puede ser utilizado el poder de referencia, ya que pueden resultar en acciones por parte de individuos o de la ciudadanía en general. Los anunciantes han usado durante mucho tiempo el poder de referencia de las figuras deportivas para respaldar productos. El atractivo carismático de la estrella del deporte lleva a una aceptación de respaldo, aunque el individuo pueda tener poca credibilidad real fuera del ámbito deportivo. El poder de referencia es inestable y no es suficiente para un líder que quiere duración y respeto. Sin embargo, cuando se combina con otra fuente de poder, puede ayudar a una persona a lograr un gran éxito. Poder experto. El poder experto
Es el poder de un individuo derivado de las habilidades o experiencias de la persona y las necesidades de la organización para esas habilidades y experiencias. A diferencia de los otros, este tipo de poder suele ser altamente específico, limitado al área particular en la que el experto está capacitado y calificado. Cuando tienen conocimientos y habilidades que les permiten comprender una situación, sugerir soluciones, usar un juicio sólido y en general superar a los demás, las personas tienden a escucharlos. Cuando los individuos demuestran experiencia, las personas tienden a confiar en ellos y respetan lo que dicen. Como experto en la materia, sus ideas tendrán más valor y otros buscarán su liderazgo en esta área. Poder de recompensa. El poder de recompensa depende de la capacidad del portador del poder para conferir valiosas recompensas materiales. Se refiere al grado en que el individuo puede dar a los demás una recompensa de algún tipo, como beneficio, tiempo libre, regalos, promociones o aumentos de sueldo o responsabilidad. Este poder es obvio, pero también ineficaz si se abusa de él. Las personas que abusan del poder de recompensa pueden ser agresivas o ser reprendidas por ser demasiado comunicativas o mover las cosas demasiado rápido. Si otros esperan ser recompensados por hacer lo que alguien quiere, existe una alta probabilidad de que lo hagan. El problema con esta base de poder es que el recompensador puede no tener tanto control sobre las recompensas como sea necesario. Los supervisores rara vez tienen control completo sobre los aumentos salariales y los gerentes a menudo no pueden controlar las promociones por sí mismos. E incluso un CEO necesita permiso de la junta directiva para algunas acciones. Entonces, cuando alguien usa las recompensas disponibles o las recompensas no tienen suficiente valor percibido para los demás, su poder se debilita. Una de las frustraciones de usar recompensas es que a menudo necesitan ser más grandes cada vez para tener el mismo efecto motivacional. Incluso entonces, si las recompensas se dan con frecuencia, las personas pueden sentirse saciadas por la recompensa, de modo que pierden su efectividad. Poder coercitivo. El poder coercitivo es la aplicación de acciones negativas. Incluyen la capacidad de degradar o de retener recompensas. El deseo de recompensas o el miedo a que las retengan garantiza la obediencia de quienes están bajo el poder. El poder coercitivo tiende a ser la forma de poder más obvia pero menos efectiva, ya que genera resentimiento y resistencia por parte de las personas que lo experimentan. Las amenazas y los castigos son herramientas comunes de coerción. Son características del uso del poder coercitivo, amenazar con que alguien sea despedido, degradado, o se le nieguen privilegios o se le den asignaciones indeseables. El uso extensivo del poder coercitivo raramente es apropiado en un entorno organizacional. Y confiar solo en esta forma de poder da como resultado un estilo de liderazgo muy frío y empobrecido. Contrapoder. El término contrapoder se usa en diferentes situaciones para describir la fuerza compensatoria de los oprimidos que pueden utilizar para contrarrestar o erosionar el poder de las élites. El antropólogo David Graeber ha proporcionado una definición general del contrapoder como una colección de instituciones sociales en oposición al Estado y al capital, desde comunidades autónomas hasta sindicatos radicales y milicias populares. Graeber también señala que el contrapoder puede ser referido como antipoder, y cuando las instituciones del contrapoder se mantienen frente al Estado, esto generalmente se conoce como una situación de poder dual. Tim Gee, en su libro de 2011, Counterpower Making Change Happen, propuso una teoría de que quienes no tienen el poder de los gobiernos y los grupos de élite pueden usar el contrapoder para contrarrestarlo. En el modelo de Gee, el contrapoder se divide en tres categorías: contrapoder de ideas, contrapoder económico y contrapoder físico. Si bien el término ha cobrado importancia a través del uso por los participantes en el movimiento de global antiglobalización, la palabra se ha utilizado durante al menos 60 años. Por ejemplo, el libro de 1949 de Martin Buber, Caminos en la Utopía, incluye la cita: el poder abdica solo bajo el estrés del contrapoder. Investigaciones psicológicas. La psicología experimental reciente sugiere que cuanto más poder se tiene, menos se considera la perspectiva de los demás, lo que implica que los poderosos tienen menos empatía. Las personas poderosas también tienen más probabilidad de actuar. Por ejemplo, las personas poderosas apagan un ventilador que los molesta el doble de veces que las personas menos poderosas. Los investigadores también han documentado el efecto del espectador. Descubrieron que las personas poderosas tienen 3 veces más probabilidades de ofrecer ayuda a un extraño en apuro. Un estudio que involucró a más de 50 estudiantes universitarios sugirió que aquellos que fueron preparados para sentirse poderosos eran menos susceptibles de una presión externa, estaban más dispuestos a dar comentarios honestos y eran más creativos. El uso del poder ha evolucionado a lo largo de los siglos.
Ganar prestigio, honor y reputación es uno de los motivos centrales para ganar poder en la naturaleza humana. El poder también se relaciona con las brechas de empatía, porque limita la relación interpersonal y compara las diferencias del poder. Tener poder o no tener poder puede causar una serie de consecuencias psicológicas, conduce a responsabilidades estratégicas versus sociales. Se realizaron experimentos de investigación ya en 1968 para explotar el conflicto del poder. El poder abusivo y el control impropio o el control coercitivo implican la forma en que los abusadores obtienen y mantienen el poder y el control sobre las víctimas con fines abusivos, como el abuso psicológico, físico, sexual o financiero. Tales abusos pueden tener varias causas, como la ganancia personal, la gratificación personal, la proyección psicológica, la devaluación, la envidia o simplemente por el placer, ya que el abusador puede simplemente disfrutar ejerciendo poder abusivo. Los abusadores pueden usar múltiples tácticas para ejercer control y poder sobre sus víctimas. Las tácticas en sí mismas ya son psicológicamente y a veces físicamente abusivas. El control puede ser ayudado a través del abuso económico, lo que limita las acciones de la víctima, ya que puede carecer de los recursos necesarios para resistir el abuso. Los abusadores tienen como objetivo controlar e intimidar a las víctimas o influir en ellas para que sientan que no tienen una voz igualitaria en la relación. Los manipuladores y los abusadores pueden controlar a sus víctimas con una variedad de tácticas que incluyen refuerzo positivo, como elogios, encanto superficial, adulación, felicitación, bombardeo de amor, sonrisa, regalo, atención. Reforzamiento negativo, refuerzo parcial o intermitente, castigos psicológicos como regaños, tratamiento silencioso, palabrotas, amenazas, intimidación, chantaje emocional, falta de atención. Tácticas traumáticas como abuso verbal o ira explosiva. Al ser las vulnerabilidades de la víctima explotadas, los que son particularmente vulnerables pueden ser seleccionados con mayor frecuencia como objetivo. La vinculación traumática puede darse entre el abusador y la víctima como resultado de ciclos continuos de abuso en los que el refuerzo intermitente de la recompensa y castigo fomenta lazos emocionales poderosos que son resistentes al cambio, así como un clima de miedo. Se puede intentar normalizar, legitimar, racionalizar, negar o minimizar el comportamiento abusivo o culpar a la víctima por ello. El aislamiento, la mentira, la desinformación, la propaganda, la desestabilización, el lavado de cerebro y el divide y vencerás son otras estrategias que a menudo se usan. A la víctima se le puede facilitar alcohol o droga o se le puede privar del sueño para desorientarla. En situaciones cotidianas, las personas utilizan una gran variedad de tácticas de poder para impulsar o incitar a las personas a una acción particular. Hay muchos ejemplos de tácticas de poder que son bastante comunes y empleadas todos los días. Algunas de estas tácticas incluyen el acoso escolar, la colaboración, las quejas, las críticas, la exigencia, la desconexión, la evasión, el humor, la inspiración, la manipulación, la negociación, la socialización y la súplica. Estas tácticas de poder se pueden clasificar en 3 dimensiones diferentes. Suave y dura. Las tácticas suaves aprovechan la relación entre la persona y el objetivo. Son más indirectas e interpersonales. Por ejemplo, colaboración, socialización. Por el contrario, las tácticas duras son contundentes, directas y dependen del resultado concreto. Sin embargo, no son más poderosas que las tácticas suaves. En muchas circunstancias, el miedo o la exclusión social puede ser un motivador mucho más fuerte que algún tipo de castigo físico. Racional y no racional. Las tácticas racionales de influencia utilizan el razonamiento, la lógica y el buen juicio, mientras que las tácticas no racionales se basan en la emocionabilidad y la desinformación. Los ejemplos de cada una incluyen negociación y persuasión, y evasión y menosprecio, respectivamente. Unilateral y bilateral. Las tácticas bilaterales, como la colaboración y la negociación, implican reciprocidad tanto de la persona que influye como de su objetivo. Las tácticas unilaterales, por otro lado, se promulgan sin ninguna participación por parte del objetivo. Estas tácticas incluyen la retirada y el hecho consumado. Las personas tienden a usar diferentes tácticas. Por ejemplo, las personas con orientación interpersonal tienden a usar tácticas suaves y racionales, mientras los extrovertidos usan una mayor variedad de tácticas de poder que los introvertidos. Las personas también elegirán diferentes tácticas en función de la situación del grupo y en función de a quién intentan influir. Las personas también tienden a pasar de tácticas suaves a duras cuando se enfrentan a resistencia.
Los efectos. El poder cambia a los que detentan el poder y a aquellos que son objetivos de ese poder. Los efectos positivos. El poder incita a las personas a actuar. Hace que las personas respondan mejor a los cambios dentro de un grupo y su entorno. Las personas poderosas son más proactivas, tienen más probabilidades de hablar y dar el primer paso y liderar la negociación. Las personas poderosas están más centradas en los objetivos apropiados en una situación dada y tienden a planificar más actividades relacionadas con las tareas en un entorno laboral. Las personas poderosas tienden a experimentar emociones más positivas, como la felicidad y la satisfacción, y sonríen más que las personas de bajo poder. El poder está asociado con el optimismo sobre el futuro porque las personas más poderosas centran su atención en aspectos más positivos del medio ambiente. Las personas con más poder tienden a realizar funciones cognitivas, ejecutivas con mayor rapidez y éxito, incluidos los mecanismos de control interno que coordinan la atención, la toma de decisiones, la planificación y la selección de objetivos. Los aspectos negativos. Los poderosos son propensos a tomar decisiones arriesgadas, inadecuadas o poco éticas y a menudo tienden a sobrepasar sus límites. Tienden a generar reacciones emocionales negativas en sus subordinados, particularmente cuando hay un conflicto en el grupo. Cuando los individuos ganan poder, su autoevaluación se vuelve más positiva, mientras que sus evaluaciones que hacen de los demás se vuelven más negativas. El poder tiende a debilitar la atención social hacia sus subordinados, lo que conduce a la dificultad para comprender el punto de vista de otras personas. Las personas poderosas también pasan menos tiempo recolectando y procesando información sobre sus subordinados, y a menudo los perciben de manera estereotipada. Las personas con poder tienden a usar tácticas más coercitivas, a aumentar la distancia social entre ellas y sus subordinados, a creer que las personas no poderosas no son fiables y a devaluar el trabajo y la capacidad de las personas menos poderosas. Reacciones, táctica. Varios estudios demuestran que las tácticas de poder duras, por ejemplo el castigo, tanto personal como impersonal, las sanciones basadas en reglas y las recompensas no personales, son menos efectivas que las tácticas blandas, poder experto, poder de referencia y recompensas personales. Probablemente se deba a que las tácticas duras generan hostilidad, depresión, miedo e ira, mientras que las tácticas suaves a menudo se corresponden con la cooperación. El poder duro también puede llevar a los miembros del grupo a perder interés en su trabajo, mientras que inculcar un sentimiento de autonomía en sus subordinados puede mantener su interés en el trabajo y mantener una alta productividad incluso en ausencia de control. El poder coercitivo crea conflictos que pueden interrumpir el funcionamiento de todo grupo. Mientras los miembros del grupo desobedientes son severamente reprendidos, el resto del grupo puede volverse más perturbador y desinteresado en su trabajo, lo que lleva a actividades negativas e inapropiadas que se propagan de un miembro problemático al resto del grupo. Este efecto se llama contagio disruptivo o efecto dominó y se manifiesta fuertemente cuando el miembro arrepentido tiene un alto estatus dentro de un grupo y las directrices de la autoridad son vagas y ambiguas. Resistencia a la influencia coercitiva. Las tácticas coercitivas se pueden tolerar cuando el grupo tiene éxito. Se confía en el líder y el uso de tácticas coercitivas está justificado por las normas del grupo. Además, los métodos coercitivos son más efectivos cuando se aplican con frecuencia y de manera consistente para castigar las acciones prohibidas. Sin embargo, en algunos casos, los miembros del grupo pueden optar por resistir la influencia de la autoridad. Cuando los miembros del grupo tienen un sentimiento de identidad compartida, es más probable que formen una coalición revolucionaria, un subgrupo formado dentro de un grupo más grande que busque interrumpir y oponerse a la estructura de autoridad del grupo. Es más probable que los miembros del grupo formen una coalición revolucionaria y se resistan a una autoridad cuando la autoridad carece de poder de referencia, utiliza métodos coercitivos y pide a los miembros del grupo que lleven a cabo tareas desagradables. Debido a estas condiciones se crean reactancia, las personas se esfuerzan por reafirmar su sentido de libertad al afirmar su autonomía para sus propias elecciones y consecuencias. Y bien amigo, esto es todo por hoy. Yo como reflexión final diría que el poder es algo muy bueno cuando se utiliza al servicio de la comunidad, para el bien común, para ayudar a las personas, etc. Y muy malo cuando es utilizado para beneficio personal o de un grupo estrecho en detrimento de todos los demás.